Esto es Veto a Saber y yo soy Fernán Altuve. Esta noche, después de 60 días sin dar declaraciones, nos enteramos que la señora Boluarte se va de viaje. 7 días a China. Veamos la autorización del Congreso. Ha registrado su asistencia a 115 señores congresistas, más Paredes Castro, Digna Calle, Paredes Fonseca. Al voto. Han votado a favor 65 señores congresistas, 41 en contra, 6 abstenciones. Más a favor, Paredes Fonseca, Paredes Castro, Torres Salinas, Julón Irigoyen, Echaíz y Digna Calle. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la señora Presidenta de la República para salir del territorio nacional del 23 al 30 de junio del año 2024. Como ustedes ven, la señora Presidenta de la República no quiere estar en el Perú, no quiere hablar con la prensa, no quiere comunicar lo que ocurre, tiene a sus ministros para que salgan y distraigan de alguna manera, y ella lo que quiere es estar lo más lejos posible, es decir, tomar un vuelo e irse durante 7 días hasta la China. Pero, claro, como el Tribunal Constitucional ha habilitado para hacer un gobierno remoto, cosa que la Constitución nunca existió y ahora se ha interpretado de esa manera, ella lo puede hacer. También lo puede hacer desde un quirófano, también lo puede hacer desde una habitación de un hospital, también lo puede hacer en cualquier lugar donde quiera, porque se ha desvirtuado el principio constitucional, pero con el apoyo, salvo un voto de un señor magistrado que lo dignifica, en contra. Esto fue una barbaridad, y es una barbaridad de la cual estamos pagando las consecuencias. ¿Por qué se va la señora? Seguramente para entablar relaciones con China, que se dice que tiene muchos intereses. Hay un puerto importante en la costa del Pacífico con intereses chinos, donde el gobierno chino no está muy contento con la forma como se le ha venido tratando. Primero se le dio unas condiciones y después funcionarios del gobierno han cambiado esas condiciones a mitad de camino. Se habla incluso de que hay la posibilidad de que se interpongan acciones dentro del Tratado de Libre Comercio de China contra el gobierno del Perú. ¿Irá la señora a poner paños fríos a la situación? Lo cierto es que ella no ha visitado aún ese puerto que se está construyendo con capitales chinos y no sabemos qué es lo que va a hablar allá. Pero la tensión con el gobierno de la República Popular de China es evidente. Tal vez no lo quieran hacer público, pero todos sabemos que eso tiene que ver en alguna manera con este viaje. ¿El viaje dará resultados? Tal vez sí, tal vez no. Lo cierto es que también existe un congreso de la APEC que se va a realizar en Lima hacia finales de este año. Congreso que está en cierta manera en cuestión gracias a la eficiencia de los aeropuertos del Perú, porque yo no sé cómo van a llegar la magnitud de delegaciones que tienen que estar en esa reunión de altísimo nivel global con un aeropuerto que no tiene luces de emergencia, con un aeropuerto que no puede tener aeropuertos alternos, que no tiene aeropuertos alternos. Ahora, todo esto se dijo sobre los aeropuertos. Se dijo hace mucho tiempo, una ciudad de 12 millones de habitantes, 10, 12 millones de habitantes como Lima, que tiene casi 40 kilómetros de diámetro, tiene que tener aeropuertos alternos, auxiliares dentro del mismo territorio de la ciudad. Existen o existían 2, existe solamente hoy en día como posibilidad Las Palmas, y existía Coyique, que era una de las mejores pistas de aterrizaje que habían en toda la costa del Pacífico. Fue construido con unos materiales magníficos en los años 40 y fue destruido por intereses inmobiliarios infames. Entonces, ahora los aeropuertos alternos han pasado ¿a dónde? A Pisco, que está en una situación muy lejana. No se puede utilizar Las Palmas porque también hay intereses absolutamente bastardos por comprometer ese aeropuerto y convertirlo en una inmobiliaria, cuando es un aeropuerto de necesidad y seguridad absoluta para el país, en un plano estratégico y en un plano de la seguridad aeroportuaria. Entonces, hemos llegado a esta situación en vísperas de APEC, en vísperas de un montón de compromisos importantes del Perú, no por casualidad.
sino por incompetencia, por un conjunto de irresponsabilidades que tienen su origen fundamentalmente en el gobierno, en el Ministerio de Transportes. Y a eso de echarle la culpa a Corpa como si Corpa fuera un monstruo que no tiene a quién responder. Corpa, que es una entidad pública, depende del Estado, depende del gobierno. Lo que pasa en Corpa, que es responsabilidad del gobierno, no es simplemente un malvado que pasa por ahí. La señora se nos va. Veremos ahora si realmente vendrá con alguna novedad o algo bueno de su viaje, porque de todos los viajes que he hecho, nada bueno ha tenido. Pero otra señora también ha estado hoy día muy alborotada, y esa señora es la señora Marita Barreto. Veamos lo que pasa con ella. No, sí, a la casa de apuestas, sí, por apuestas. Sí, el nombre de los dos colegas. Sí, también. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Había un reglaje a la señora Marita Barreto, fiscal? ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿Cómo se ha enterado ella? ¿Está todo el día mirando por la persiana? ¿No tiene otra cosa que hacer? ¿No? Claro, ¿qué va a hacer ella si ella considera que la presunción de inocencia no funciona en el Perú? Todos son culpables. ¿Para qué va a trabajar? Se supone que los fiscales lo que tienen que hacer es buscar la culpabilidad. Pero claro, ¿ella qué culpabilidad va a buscar si considera que todo el mundo es culpable? Lo que tienen que hacer es demostrarle a ella su inocencia. Claro, entonces tiene tiempo para estar mirando por la ventana y darse cuenta que hay un carro sin placas que la está arreglando según dice ella, cree ella, piensa ella, siente ella, se angustia ella. ¿Y quién ha descubierto eso? ¿Quién interviene? Un patrullero de la jurisdicción del Callao, que estaba dando vueltas por ahí. ¿Cómo así? De casualidad. Ella llamó a la comisaría del Callao, se equivocó y de pronto apareció una unidad del Callao. ¡Qué cosa tan rara! ¿Será cierto todo esto? ¿O se estará haciendo la víctima? ¿Necesitará victimizarse después del papelón, escándalo, vergüenza, ridículo que hizo una señora abogada al decir que se prueba la culpabilidad por parte, que no se prueba la culpabilidad, sino que se tiene que defender la inocencia? ¡Qué horror, Dios mío! Es una cosa, ningún país del mundo tendría a una funcionaria que dice una cosa así. Lamentablemente, en el Perú sí. Porque en el Perú todos los peruanos somos culpables antes de que se demuestre por parte de las autoridades nuestra culpabilidad. Pero respondieron. Y respondieron de una manera llamativa. ¿Qué dijo el ministro del Interior, que es bastante locuaz? Claro, un patrullero de otra jurisdicción dando vueltas por ahí, se encuentra con un auto sin placa. Todo muy raro, todo muy extraño. Ahora, este ministro del Interior, por primera vez en mucho tiempo, tiene la personalidad de por lo menos salir a plantear las interrogantes que todo el mundo se pregunta, salir a cuestionar qué cosa es lo que está pasando, qué poder oculto maneja la policía por debajo del ministerio. Porque aquí vemos unidades de la policía que hacen cosas que no sabe el ministro, unidades de la policía que hacen lo que quieren, que hay un poder oculto en la policía, que hay una policía represora, que hay cosas raras. Y el ministro parece que es el último que se entera y obviamente se molesta. Se molesta que utilicen a la policía tal vez para crear víctimas que están mirando por la puerta, por la ventana, a ver en qué momento se zafan del problema y quedan como la víctima, cuando en el caso de la señora Marita Barreto sabemos que es una fiscal víctima, no es una víctima, es una victimaria, ¿no? Por su propia expresión. Pero hay otros ministros que no saben lo que pasa. Escuchemos. Ministro, rápidamente, ministro, hoy día ha denunciado la fiscal Marita Barreto un supuesto reglaje por parte de la policía.
no desconozco ese tema, ¿no? ¿De reglaje para ella? Ah, ya. No, desconozco absolutamente. Hemos estado pendientes de la inauguración de este Colegio Santa Rosa. Muchas gracias por su presencia, a todos los amigos de la prensa. Estoy a sus órdenes para las preguntas que consideren pertinentes. Soy ministro, pero no sé nada. Eso es. Así estamos. Lo que pasa es que el ministro de Educación está postulando para primer ministro. Tiene un serrucho gigante que todo el mundo ve a kilómetros de distancia y no se quiere ganar problemas antes de poder haber desplazado al señor Adriansen, ¿no es cierto? Que a lo mejor no se ha dado cuenta, pero todos los movimientos en torno al gabinete demuestran que el señor Quero está pues en una organización de su próximo gabinete, ¿no? Y ya se sabe que hay algunos que no estarían más, ¿no? Por más que se vaya a China el canciller, que está haciendo todos los méritos para quedarse, pues dicen que en el futuro gabinete del ministro, soy su ministro pero no sé nada, a lo mejor no están. Ya se vienen los cambios, dicen. ¿Será cierto? Pero el que no cambia y no va a cambiar nunca es el fiscal José Domingo Pérez. Miguel Torres me califica como loco. Psicópata, me dice Marta Moyano. Enfermo, Lourdes Alcorta. Me pretenden estigmatizar, es lo que dice el fiscal. Y todos nos damos cuenta que el fiscal está recontra sano, que no tiene ningún problema psicológico. Es evidente que el señor no tiene obsesión alguna, de ninguna naturaleza. Pero no solamente habló sobre eso, habló sobre fotografías. Porque él había dicho en alguna oportunidad que no sabía quién era el señor Villanueva, que no lo conocía, que no tenía trato, que nunca se había reunido con él. Y de pronto aparece una foto donde están en una fiesta, en una reunión, en una cuchipanda, felices y contentos, en la casa del señor Villanueva, alterada, adulterada. ¿Por qué? Porque destruyó, según un dicho suyo, el señor Villanueva, el celular. No existen los álbumes, eso es cosa del pasado. Nadie guarda una fotografía, todo tiene que estar en el celular. Y como dijo que destruyó el celular, la foto está adulterada. Ah, qué lógica. Esa es la lógica con la cual se construyen las acusaciones fiscales. Esa es la lógica con la cual se construyen todas las argumentaciones para meter presos a quien se tiene por enemigo, a quien se tiene por adversario, a quien se tiene por hostil a la posición de un fiscal. No tiene ningún sustento. Lo cierto es que el señor dijo que no se había reunido y la pregunta es, ¿se reunió o no? La pregunta no es si la foto ha sido adulterada o no. La pregunta es, ¿se reunió o no? Y eso es lo que no quiere responder este señor, porque ha mentido una vez o varias veces. Pero la mentira no es solamente patrimonio de los fiscales. Es patrimonio y en cierta manera el origen del señor Vizcarra. El señor Vizcarra ha mentido y ha dañado mucho al país. Hoy día tenemos la suerte de contar con 3 importantes invitados que han sido además no solamente personas que pueden opinar sobre el tema, sino que de alguna manera han sido actores en la lucha contra la impunidad de Lagarto Vizcarra y no han sido realmente escuchados. Hoy día contamos con Catherine Ampuero, es procuradora de anticorrupción. Catherine, bienvenida. Con el congresista Alejandro Aguinaga y el congresista Eduard Málaga, que nos acompaña. Comenzaremos con la doctora Ampuero, que es en cierta manera la que dio el play de honor a esta investigación, que ha tenido un mal fin gracias a la poca pericia del fiscal de la Nación. Catherine, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, en realidad esta denuncia se presenta efectivamente el 16 de marzo del 2021, cuando era fiscal de la Nación Zoraida Ábalos. Y Zoraida Ábalos, como fiscal de la Nación, puso esta denuncia en la congeladora. ¿Sí? En la congeladora.
y ella deja de ser fiscal de la Nación el 29 de marzo del 2022, o sea, todo un año en la congeladora. No la calificó, no abrió investigación preliminar. Recién su sucesor, después de un año de presentada la denuncia, su sucesor, Pablo Sánchez, es el que da inicio a una investigación preliminar, ¿no? Inicia la investigación preliminar, se declara compleja la investigación, se realizan actos de investigación, obviamente. Luego viene Villena. ¿Y qué hace Villena? En estos 5 meses o 6 meses que tiene como fiscal de la Nación, no realiza ni un solo acto de investigación, nada, ni una sola disposición fiscal. La única disposición fiscal que emite el fiscal de la Nación Villena es el archivo de la investigación, nada más. A diferencia, por ejemplo, de la investigación en contra de Dina Boluarte, donde en 60 días de investigación en contra de Dina Boluarte por los Rolex, donde ha tenido una digamos, acción prolija, y lo felicito por eso, donde ha emitido 40 disposiciones fiscales, donde ha tenido 4 fiscales que lo han apoyado en esta investigación. A diferencia con este caso en contra de Martín Vizcarra, donde no ha tenido lupa muy ninguna grande para un lado y una lupa pequeñita para el otro. Exactamente, donde ha investigado a Martín Vizcarra y a 3 exministros, no ha emitido ni un solo acto de investigación, solamente ha emitido una sola disposición para archivar el caso. Nada más, ¿no? Lo único, ¿no? Es lo que ha hecho, pese a que los actos, pues, que se han denunciado son graves, muy graves. Y hay muchas víctimas en relación a esto. No, y no solamente eso, lo que se ha denunciado aquí son graves hechos de corrupción, porque hay graves indicios, pues, que se ha cometido delito de colusión y negociación incompatible, porque se habrían concertado con empresas chinas para que se suscriban contratos onerosísimos para comprar estas pruebas rápidas, pese a que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud habían señalado y no recomendaban la adquisición de estas pruebas rápidas porque daban los falsos negativos, ¿no?, para el COVID-19. Entonces, todo esto, y ojo, que ya también la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República y la Contraloría General de la República habían concluido también que habían indicios de la comisión de delitos, y el fiscal de la Nación Villena no le importó que la Contraloría y todo. La fiscalización del Congreso había concluido en estas cosas, archivó el caso, ¿no es cierto? No le interesó. Málaga, usted estuvo desde el primer momento, en su calidad de médico, de profesional, atento a lo que estaba pasando en aquel entonces. Y según hemos visto el reportaje, usted ya manifestaba que había cosas sospechosas, que había cosas extrañas. ¿Cuál era la magnitud de las cosas raras que usted vio en aquel entonces? Bueno, ante todo, escandaloso lo que ha pasado con el fiscal, hay que decirlo claramente, sospechoso también, pero ya desde esa época éramos un grupo de asesores científicos, fuimos convocados en abril del 2020 y todos teníamos claro lo que había que hacer. Y se lo dijimos reiteradamente al ministro, porque nunca aparecía, pero se lo mandábamos por documento, ¿no? Entonces no se puede decir que no sabía lo que había que hacer con el tema de las pruebas, para empezar. Pero, Fernán, yo quisiera trasladar un poquito el foco de la discusión, porque se está hablando de la colusión, de la compra, del beneficio a terceros, que está muy bien, es una hipótesis poderosa, pero yo creo que esto va mucho más allá. Aún así le hubiesen regalado las pruebas a Vizcarra, eso es criminal. Porque lo que está mal, o superiormente mal para mí, es haber tomado la decisión de utilizar las pruebas incorrectas, así se las regalasen, porque eso ha causado muchas muertes. Cada diagnóstico mal hecho tienes que multiplicarlo exponencialmente por contagios que causaron muertes. Entonces, la decisión es definitivamente negligente y mortal. Y ya estamos hablando de varios niveles de responsabilidad. Por un lado, el señor Vizcarra, de quien se habla, bueno, de la colusión, pero como te digo, hay una responsabilidad mayor por haber sabido que ese no era el camino. Está el exministro Zamora, que, como dice el artículo 128 de la Constitución, es corresponsable solidario por los actos del presidente. Y que parece que no apareció en esta investigación. Pero además, claro, parece que no apareció. Pero además,
él es digamos, quien regía las políticas públicas en salud. Y lo más grave, una de las cosas más graves que yo encuentro en lo que ha dicho el fiscal Villena, es que el INS avaló, ¿no? El INS avaló, entonces estaba todo bien. El INS avaló, el resto del mundo, Fernán, decía que esas no eran las pruebas. Y lo que me parece a mí más sospechoso es que el exministro Zamora sale en la televisión o en conferencia de prensa a decir que hemos hecho unos estudios que demuestran que las pruebas estas rápidas tienen la misma eficiencia que la PCR. Ese estudio fue hecho por su propia gente del INS en la revista del INS. Bueno, háblame de conflicto de interés. O sea, todo mal, pues, todo mal. O sea, tienes al presidente, al ministro, al INS, que es el ente técnico que debió saber en todo momento que esa no era la respuesta. Y personal de ese INS está ahora al mando del INS actual. Ahora, siguen ahí. Claro. Entonces Ahora, nada se ha hecho. ¿Hay una relación causal entre la mala decisión y el alto grado de mortalidad? Sí, yo estoy consultando con colegas a ver quién se anima a hacer un modelaje epidemiológico de poner el escenario. ¿Qué hubiera pasado si hubieras aplicado todas las opciones que se ofrecieron en ese momento, excepto las pruebas rápidas? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado? Porque las 200.000 no te puedo dar un número, pero definitivamente son miles por la cadena exponencial que ocurrió en ese momento. Y yo creo que no estamos hablando de negligencia, sino aquí estamos hablando de dolo eventual. Porque ya se sabía, exactamente, no negligencia. Incluso la negligencia, Claro, cuando genera un riesgo, es negligencia inexcusable. Claro, O sea, no, aún y ya si dolo fuera- eventual, porque ellos sabían de las consecuencias que esto generaría, ¿no es cierto? El utilizar estas pruebas rápidas, porque ya teníamos a dos organismos que te estaban diciendo, oigan, esto da resultados de falsos negativos. Y pone en riesgo. ¿Cierto? Y no recomendamos su uso, no recomendamos que las estén comprando y utilizando. Congresista Aguinaga, Ahí hay algo más, ¿no? Aquí hay algo políticamente extraño, no solamente jurídico, no solamente técnico, sino parece que se estuviera haciendo la camita para que una persona, la cual prácticamente hemos visto como el más grande responsable gubernativo y que no ha ido nunca preso, mientras que otros que han hecho probablemente cosas menores sí están presos o han estado presos, pudiera llegar a la presidencia. ¿O usted cree que simple y llanamente aquí no hay una maquinación desde un poder oculto? Definitivamente, estos personajes que están manejando la justicia, evidentemente que están coludidos y encubriendo la situación de Vizcarra. Fíjate, nunca he visto que un presidente de la República, conjuntamente con la ministra de Economía, citen a una ministra de Salud en el segundo día que ya se había decretado el confinamiento, al Ministerio de Economía y con los proveedores para generar la compra de estas pruebas rápidas por 105 millones de soles, que era el decreto del 028. Entonces, esto es un escándalo, pero inimaginable, y sobre todo que tiene como actor a un presidente de la República y a una ministra de Economía que hoy día, ¿por qué no está en el país? Debería estar respondiendo. Ahí se gastan más de 20 y tantos millones de dólares y después acuérdate que cuando se va a generar la compra de las vacunas a Pfizer, no las compran porque no las pagan. Recordarás también. Querían que continuara el mismo modelo. Claro, así en esa situación que han generado una compra tan rápida y además completamente escandalosa con los proveedores. Yo nunca he visto que un presidente se reúna con los proveedores. Eso no le compete a él. Y con los proveedores de unas pruebas que ya tenían 62% de falla y que no tenían el rigor científico para poder ser utilizadas. Pero sin embargo, acá las compró. Y hubo ese dispendio, y más escandaloso todavía, aparte de esta colusión, lo que vemos con la sentencia que da el fiscal de la Nación. O sea, archiva una denuncia donde no necesitas ser un letrado de enorme categoría para darte cuenta de esta colusión, y que lógicamente ha debido formular denuncia al presidente de la República, pero todos estos pues son hijos de la Junta Nacional de Justicia, que es ese neonato malévolo que él creó, que él inventó, que es creado por Vizcarra justamente como consecuencia para de tumbar pues el Consejo Nacional de la Magistratura. Y acuérdate que incluso cuando el fiscal de la Nación, Chávarri, justamente
llega a ser fiscal de la Nación y destituye a estos dos fiscales que hoy día están tremendamente censurados, y me refiero a Vela y a Pérez, ¿no es así? Cuando él los cambia, él estaba en la ceremonia justamente cuando asume el mando el presidente Bolsonaro, y no acude a la ceremonia y se viene volando para reponerlos. Y lo cambian a Chávarri, que es una persona que el mismo fiscal Vela ha dicho de manera indirecta a amigos periodistas que la situación de ese presidente que lo protegía era la más grave de todas las que existían. Pero y no le ha pasado nada. Acuérdate, el hospital de Moquegua, su mismo ministro Hernández dice: yo le llevaba los sobres con plata a su casa. Acuérdate, está en colaboración eficaz. Y que estos fiscales no hayan pedido siquiera prisión para él, como no han pedido para tanta gente. Hablamos de Ograña Miro Quesada, hablamos de la señora Villarán, hablamos del caso Humala, que están coludidos en el caso Odebrecht, y hoy día este boomerang de aquellos que fueron ensalzados como si fueran Batman y Robin, y que se burlaban de la gente paseándolos con el chaleco de detenido. Mira, Fernán, no será más temprano que tarde que los verás con el chaleco también de prisioneros, porque lo que han hecho es una burla al país. Dejar libres a toda esta gente, por ejemplo, en el caso de Ograña Miro Quesada, que se han levantado $2.000 millones, haberle dado todo su patrimonio a Barata, que recoja lo que es de la AFP, su fondo de AFP, que venda sus propiedades, y que ellos permitan la venta de Chaquia, y que se lleven el dinero Odebrecht, y además que firmen. Yo nunca he visto que un fiscal provincial pueda firmar un acuerdo secreto a nombre de un país. Para eso existen las oficinas de cooperación internacional, y que no podamos tener conocimiento de estos acuerdos. Rutas de Lima tampoco fue investigado. Se robaron 17.000 metros cuadrados del Yoga Club del Perú, y no lo pagaron. O sea que hay una fiscalía con una lupa muy grande para unos y una lupa muy pequeñita. Y cuando ayer lo veo al señor, ustedes han estado presentando hoy día esa entrevista que le hace este gran periodista que es Fernando Vivas a Pérez, y no se acuerda de la foto. Oye, en una persona, y yo, claro, sabemos que adolece de algún tipo de problema de salud mental, pero ahora lo corrobora porque tiene amnesia selectiva a temprana edad. Y no se acuerda quién es su esposa, la que está en la foto, y dice: no me acuerdo de esta foto. Y a casi no la reconoce, no la reconoce. Y a otra pregunta que le hace Fernando Vivas, le dice: ¿usted en algún momento ha pensado inhibirse en el caso Odebrecht? No, nunca. Acuerde que se presentó para ser juez y fue jalado, sacó 0,4 en el examen. O sea, una vergüenza. A los comentarios del excongresista Torres, de la congresista Moyano, de la excongresista Alcorta, le ponemos el diagnóstico del doctor Aguinaga. No, clarísimo. Esa amnesia selectiva en temprana edad es un problema serio de salud mental. Muy bien, vamos a hacer un corte en este momento y vamos a regresar con nuestros entrevistados, pero tenemos que hacer una mención de Olimpo Bet, que nunca dejas de ganar con todas tus jugadas, porque gracias al Club Olimpo, aunque pierdas, acumulas libras para canjearlas en los mejores productos y experiencias. Aprovecha su bono de bienvenida, regístrate y recibe 30 soles sin rollover, totalmente gratis, gracias a Olimpo Bet. Smart Gamer, el aliado perfecto para todas las familias que pasan tiempo frente a dispositivos electrónicos. Floril Smart Gamer te protege aliviando el ojo rojo.